Hola, después del vídeo que grabé hablando de los factores del éxito de las startups y del proceso de innovación o cómo nosotros lo habíamos aprendido en Nautal, hoy toca hablar de dinero, hoy toca hablar de rondas de financiación en las startups, de las diferentes rondas de financiación que puedes tener que hacer frente a lo largo de tu vida como startup. A medida que vayas evolucionando, la ronda de inversión que vas a necesitar va a ser distinta, el tipo de inversor va a ser distinto, etc. Quiero aclarar que ni tienes que pasar por todas estas rondas, ni siquiera tienes que pasar por ninguna de ellas. Es decir, si tu startup consigue crecer de una manera orgánica, con sus propios recursos, gracias al dinero de los clientes, vendiendo tus productos, mucho mejor. Esto se llama bootstrapping y si puedes conseguir un crecimiento fuerte y acelerado sin recurrir a inversores, mucho mejor. Pero si necesitas, por tu modelo de negocio, por cómo es tu startup, por el entorno competitivo, necesitas acudir a inversores, es importante que sepas a qué tipo de inversor acudir, en qué estadio de la startup. Entonces, vamos a centrarnos a hablar de cómo es la inversión inicial que tendrás que abordar tú mismo, la inversión que te van a ofrecer Family, Friends and Fools, es decir, esto es conocido como las 3 Fs, gente que te conoce. Después vamos a ver cómo son las rondas de inversión con los Business Angels y finalmente vamos a ver cómo son las rondas de inversión con los Venture Capitals. Para acabar, abordaré cuestiones muy relevantes que tienes que conocer si vas a hacer rondas de inversión. Además, antes de comenzar, quiero aclarar que yo hablo de rondas de inversión. No me gusta el concepto de levantar dinero y, por supuesto, no me gusta el concepto de pedir dinero. Para mí es tan absurdo como si estuviéramos hablando de regalar acciones. Conseguir una ronda de inversión es un proceso de venta mediante el cual tú vendes una parte de tu empresa y los inversores ponen dinero en ella. Ni estás levantando capital, ni estás pidiendo dinero, estás haciendo una venta. Y como venta tienes que afrontar este proceso. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar por el principio. ¿Tienes una idea o has visto esa idea en TechCrunch? ¿Quieres lanzar un proyecto? Lo primero que vas a tener que hacer es hacer un análisis profundo de esta idea, entender qué implicaciones tiene y comenzar a trabajar en ella. La idea es que comiences a evaluar todos los factores de negocio. Para eso te puede ayudar a hacer un business plan de varias páginas o también te puede servir hacer un link canvas, que puedes encontrar modelos por internet. La idea es que reflexiones sobre cuál es el problema, cuál es la solución, cuál es el mercado a nivel de tamaño, por qué ahora es el momento de lanzar esta idea, cuáles serán tus canales de distribución, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante que vayas reflexionando sobre todo esto para responderte, antes que los inversores, responderte a ti mismo si realmente quieres dedicar tu tiempo a esto, si realmente lo mejor que vas a poder hacer con tus próximos años es realmente lanzar este proyecto. Durante este proceso, es posible que puedas aún compaginar tu trabajo actual con este análisis. No es necesario lanzarse a la piscina desde el momento cero y dejar el trabajo antes de haber mirado nada. Míralo detenidamente. Y el primer proceso de venta que vas a tener que realizar en este proceso es el buscar cofundadores si es que así lo quieres. Hay casos de éxito de startups fundadas por un solo fundador, pero la verdad es que es mucho más fácil, te sientes mucho más acompañado. Yo creo que tienes bastantes más posibilidades de éxito si te buscas algunos cofundadores. Es importante que analices ese proyecto. ¿Cuáles serán realmente los elementos esenciales de esa startup? Por ejemplo, será el marketing, será la tecnología, será el comercial y para todo aquello que sea realmente muy clave, muy core, es importante que busques un cofundador, pero un cofundador que sea top. Lo bueno de un cofundador es que va a tener acciones de la empresa, va a tener una parte importante de esa empresa y posiblemente, o lo que tienes que intentar es conseguir a esa persona que solo por un salario probablemente no lo podrías fichar. A esa persona es a la que tú quieres hacer cofundador. Aparte de los cofundadores o del cofundador que vayas a tener, hay una persona a la que tienes que convencer. Esa persona es tu pareja. Si no cuentas con el apoyo total de tu pareja en este proceso que estás iniciando, vas a tener dificultades muy graves en casa y en la empresa. Y finalmente, en esta fase tan inicial no tiene mucho sentido aún hablar de una valoración de la empresa. Pero sí que tendréis que hablar con los otros cofundadores cómo distribuís
la empresa. Es decir, uno de los mayores errores que se cometen es, por ejemplo, somos 2 cofundadores y 50% cada uno, o somos 3 cofundadores y tenemos un 33% cada uno. Por ejemplo, en el caso de Nautal, a lo que nos comprometimos los cofundadores es a estar 6 meses sin cobrar. Y esos 6 meses sin cobrar por nuestro precio, por nuestra nómina de mercado, era la aportación que estábamos haciendo a la empresa. Y en base a eso, fundamentalmente, es como distribuimos el accionariado de la empresa. En función del tipo de modelo de startup que vayas a crear, vas a necesitar siguientes rondas de inversión o no. Si tu modelo de negocio es, por ejemplo, el de una agencia, es posible que con tus primeros clientes, que puedes incluso intentar conseguir cuando aún tienes tu anterior trabajo, ya te puedas pagar una nómina y puedas saltar de una vida a la otra, la vida de emprendedor. Pero si tu modelo de negocio va más enfocado al modelo startup de crecimiento o con un enfoque más de producto, que tengas que hacer una inversión inicial que después te permita escalar más fácil sin aumentar tanto los costes, pero que al principio necesites hacer esa inversión, es probable que después vayas a necesitar más rondas. Es muy posible que en esta fase sí que tengas que aceptar renunciar a cobrar durante un tiempo. En nuestro caso fueron 6 meses. Vamos a pasar ahora a la siguiente fase. Ya tienes tus cofundadores, ya has comenzado a trabajar, ya tienes bastante claro el modelo de negocio y todas las características importantes de tu negocio. Necesitas ya algo de dinero, pero un business angel aún no te dará dinero porque no tendrás unas mínimas métricas, a lo mejor ni siquiera tienes un MVP, un producto mínimo viable, algo que enseñarle que le demuestre que vas a trabajar en ello y que lo tienes medio desarrollado. Entonces, lo que necesitarás es contar con gente que te conoce de antes, gente que confía en ti porque es familiar, porque es amiga o, como fue en nuestro caso, porque te conocían de trabajos anteriores. Nuestra principal fuente de inversión en esta ronda de Family, Friends and Full fueron ex jefes con los que has trabajado, que tienen un nivel socioeconómico medio, medio alto o alto y que deciden invertir una parte de su dinero en tu empresa. Es importante en esta fase de inversión que seas muy transparente, porque al final tú habrás puesto un dinero, pero es tu proyecto. A ellos les estás pidiendo un dinero y ellos no estarán tan implicados obviamente en ese proyecto, ni quieres que estén tan implicados en ese proyecto, pero es importante que seas muy transparente con el nivel de riesgo que tiene la inversión y que seas muy transparente con el nivel de dedicación que tú le vas a entregar. Normalmente uno de los principales valores que harán que invierta a esta gente es tu marca personal, es decir, si confían en ti como profesional y que vean un compromiso total con este proyecto. ¿Por qué es importante que acudas a gente que te conoce? Porque en una startup siempre, pero especialmente en esta fase tan inicial, hay una simetría de la información enorme. Es decir, tú sabes mucho más de tu proyecto, sabes mucho más de ti que cualquier otro. Y alguien que no te conozca es difícil que invierta aún en este estadio. Por eso es importante que esa simetría de la información la reduzcas en la parte posible a través de estos conocidos, amigos o familia. Además, esto dará una señal muy positiva cuando vayas después a buscar a Business Angels, porque verán que gente que te conoce de trabajos anteriores ha invertido en ti, con lo cual significa que eres un buen profesional. También significará que amigos o familia han invertido, con lo cual no vas a tirar la toalla rápidamente. Con lo cual, pasar por esta fase de inversión te puede ayudar en las inversiones siguientes. El objetivo de esta ronda de inversión tiene que ser conseguir la financiación para vivir durante, por ejemplo, 12 meses, mínimo 9, idealmente 18 24 meses, donde podrás desarrollar bien tu MVP, comenzar a comercializarlo, aunque sea solo a early adopters, a gente que realmente le va a gustar mucho este producto y que va a ser fan tuya y que con poquitas funcionalidades ya va a disfrutarlo, pero como mínimo comenzar a tener un producto que enseñar después cuando vayas a los Business Angels y unas métricas, aunque sean muy iniciales, pero unas métricas que enseñar. Pasamos ahora a la fase de los Business Angels. Esta es la primera ronda donde vas a ir a gente que no conoces, vas a presentar tu proyecto y vas a convencerles para que pongan dinero en tu proyecto. Entonces, ¿dónde se consiguen estas rondas de inversión? Para mí, en base a mi experiencia, los mejores sitios son los foros de inversión de escuelas de negocio de reconocido prestigio. Por ejemplo, IESE y ESADE
tienen foros de inversión muy bien organizados, con business angels, incluso con family office, con capacidad de inversión, donde pueden invertir en este proyecto. Entonces, ¿cómo funciona este foro de inversión? Primero, te pones en contacto con ellos. Te pedirán un deck de inversión. Básicamente es una presentación con 10, 12 slides donde hablarás del problema que quieres solucionar, de cuál es tu solución, de cuál es el mercado objetivo, de por qué es el buen momento para atacarlo, de quién es el equipo de cofundadores, etc. Posiblemente incluso te hagan una entrevista. Lo que están haciendo es un screening. Ellos reciben muchísimos proyectos cada mes y van a presentar al foro de inversión no todos los que reciben, sino los que seleccionan. Entonces, hacen esta selección y si te aceptan, te darán una fecha, un día y una hora para que vayas a presentar tu proyecto. Básicamente llegarás a una sala de actos donde habrán muchos inversores y tendrás que presentar tu proyecto. Tendrás que hacer lo que es conocido como el elevator pitch. El elevator pitch, por donde viene el nombre, es: imagínate que coincides en el ascensor con el inversor de tus sueños y que tienes 2 minutos para presentarle tu idea y que decida invertir en ti. Realmente no es que decida invertir en ti, y no es el objetivo de tu elevator pitch en este foro de inversión. El objetivo es levantar el interés, es mostrar una oportunidad que realmente es buena, que les merezca la pena después venirte a buscar, ya sea en el cóctel que hay después, habitualmente después de los foros, o que te contacten un día, 2 días después de ese foro y te digan: oye, quiero saber más. Entonces concretas una reunión y allí ya entras más a fondo a explicar todos los detalles. En ese elevator pitch, en esa presentación que harás en el foro de inversión, es importante hablar de los temas que hemos visto todo el rato. Hablar del mercado, hablar del producto, hablar de la solución, del equipo. Es muy importante que destaques. Piensa que en un foro de inversión, normalmente esos inversores estarán viendo una media de 8, 10, 12 proyectos. Y es muy fácil que no se acuerden de todos ellos. Es importante que vayas con energía, que expliques por qué tú eres una buena oportunidad de inversión. Simplemente levanta este interés. Después ya concretarás la reunión, irás al detalle, donde ya concretaréis mucho más las cosas. En esas reuniones de detalle es probable que ya entres en los detalles del negocio, de cuáles serán tus canales exactos de comercialización, del MVP, cómo ha empezado a funcionar, si has comenzado a tener las primeras ventas, etc. Todo eso lo abordarás en la reunión más específica. Y lo que será importante, que sí que ya digas probablemente desde el foro de inversión, es el volumen de la ronda. ¿Cuánto dinero estás buscando? ¿Por qué? Porque los inversores normalmente tienen unas franjas de inversión. Quieren saber si eres un proyecto que entra dentro de esas franjas y que ellos pueden plantearse invertir, o simplemente pueden desconectar y seguir pensando en los otros proyectos que han presentado. Entonces, para mí, en ese foro de inversión tienes que hablar del importe de inversión que estás buscando, pero no hablar de la valoración. Hay algunos foros que te lo exigen, pero para mí la valoración es mejor dejarla para reuniones posteriores. Si te lo preguntan, incluso puedes decirlo abiertamente, que el tema de valoración no es algo que hagas público, pero que en reuniones posteriores puedes explicar. Es un gancho para que, si el tío está interesado y quiere saber la valoración, concrete esa reunión. Sobre todos estos temas importantes que tienes que presentar en este elevator pitch, básicamente el mercado, el timing, el equipo, el problema y la solución, tengo un vídeo que enlazo aquí para que podáis ver, donde entro un poquito más a fondo en cómo en Nautal abordamos este tema y por qué creíamos que era una buena inversión y cómo lo presentábamos delante de los inversores. Vamos a pasar ahora ya al último de los escalones de esta escalera. Hemos comenzado con la inversión inicial, que puede ser renunciar a fines de semana para estar trabajando en tu proyecto, puede ser renunciar a sueldo durante un tiempo, o puede ser poner dinero de tu bolsillo. Hemos pasado después a la inversión de gente que te conoce, que confía en ti. Después hemos pasado a la inversión de los business angels y llega un momento en el que el proyecto ya está preparado para el siguiente nivel. El siguiente nivel es el de los venture capitals. Los venture capitals ya son unos inversores mucho más profesionalizados.
Estos inversores se dedican exclusivamente a esto, no son como los business angels, que habitualmente o en muchos casos es un directivo de una empresa que con una parte de su patrimonio lo que decide hacer es invertir en startups y que no lo hace solo por los números o por las métricas, sino también porque le gusta esta energía, porque le gusta el sector, porque le gusta estar en contacto con las startups, etc. Los Venture Capitals han montado un fondo de inversión donde hay inversores externos que lo que buscan es una rentabilidad, lo que buscan es invertir en proyectos de alto riesgo, pero que puedan tener un alto retorno. Para que os hagáis una idea, las métricas que habitualmente se comparten es, si un Venture Capital invierte en 10 startups, 4 posiblemente quiebren, unas 3 o 4 es posible que se convierten en un autoempleo para el emprendedor, pero esto realmente al Venture Capital no le aporta nada, y solo 2 startups de cada 10 realmente triunfarán. Con lo cual, para conseguir la rentabilidad de este fondo de inversión, lo que necesita es que estas startups multipliquen por 10 su valoración. ¿Por qué? Porque si de cada 10 solo 2 triunfan, la primera al multiplicar por 10 recuperará la inversión de todo el fondo y la segunda al multiplicar por 10 conseguirá la rentabilidad que necesita ese fondo para darle a sus inversores, para que sigan invirtiendo en este tipo de modelos. Al ser unos inversores mucho más profesionalizados, lo que mirarán serán más los números. Evidentemente todo lo que hemos dicho antes también es válido, tienes que explicarlo todo, tienes que entenderlo todo, pero lo que mirarán serán métricas, tienes que ir ahí ya con métricas, tienes que enseñarle lo que se llaman los unit economics de tu negocio, que básicamente es entender muy claramente, poder hacer una radiografía de tu modelo y decir, mira, yo pongo tanto dinero en publicidad, esto me consigue tantas peticiones que yo convierto en tantas ventas, estas ventas me dejan un margen de tanto y ese cliente además consigue una repetición de X, por lo tanto el lifetime value, el valor total de la vida del cliente es tanto y obviamente ese dinero tiene que ser superior al del coste de adquisición de ese cliente. Tienes que enseñarle estos números, tienes que tener un poquito ya la receta de cómo vas a escalar ese negocio. Normalmente cuando vas a los Venture Capitals es porque ya has llegado a la conclusión de que tienes Product Market Fit y que lo que te toca ahora es escalar, es hacer crecer este proyecto. Pero mucho cuidado, porque es muy fácil tener la tentación de ver esto como el éxito de la startup. Si me dan dinero, escalaré y ganaré. Y un escalado prematuro de la startup es uno de los principales factores de fallo, de quiebra en las startups. Si tú estás ya escalando un modelo que no tiene aún el product market fit, te vas a gastar mucho dinero y no te va a servir para llegar al siguiente estadio, con lo cual es muy posible que no te sirva ni para llegar al break-even, llegar a la rentabilidad, ni tampoco te sirva para llegar a un estadio donde puedas conseguir una inversión de los mismos Venture Capitals o de otros Venture Capitals que puedan poner más dinero. Y si no consigues eso, es muy difícil que consigas la siguiente ronda, porque se mira lo que es el equity story, es decir, que tu valoración vaya subiendo. Si en algún momento tú no consigues llegar al siguiente nivel y tienes que congelar tu valoración o incluso bajarla, es muy probable que no la consigas o que tengas muchos conflictos entre los inversores. Entonces tendrás esta receta, estas unit economics bastante claras y entonces tendrás que presentarle al inversor qué harás con ese dinero. Obviamente no tendrás clarísimo todo el roadmap de crecimiento, todo el roadmap de escalar, porque habrá muchas incógnitas aún por el camino. Para mí es importante que expliques que con ese dinero irás haciendo los experimentos necesarios para ir creciendo y que esos experimentos se basarán en lo que es conocido como la metodología Lean o Agile, que básicamente lo que dice es que irás haciendo evoluciones progresivas que irás testando con el cliente y que será muy rápido tu proceso de adaptación, de aprendizaje y de crecimiento y de aportación de valor. Esto es lo que permitirá que las incógnitas que aún tiene esa receta del crecimiento las vayas solventando de la forma más rápida y más eficiente posible. Entonces, hemos dicho, los Business Angels los vas a ir a buscar en foros de inversión de grandes escuelas de negocio. ¿Dónde encontrarás los Venture Capitals? Conseguirás que te hagan introducciones. Los Venture Capital reciben una avalancha de propuestas cada semana, cada mes. Es muy difícil que si tú envías un email frío estándar, te haga el más mínimo caso.
Lo ideal es que consigas una intro, que alguien te pueda introducir a ese Venture Capital. ¿Y quién puede introducirte? Lo ideal son fundadores de startups que hayan sido invertidas por ese Venture Capital. Normalmente entre los fundadores somos bastante accesibles, nos gusta ayudarnos entre nosotros, igual que a mí me gusta ahora ayudaros haciendo estos vídeos. Entonces, si alguien a mí me dice, hey, ¿qué tal con este Venture Capital? Porque estoy analizando si me gustaría que me invirtiera o no. ¿Qué consigues con eso? Consigues dos cosas. Primero, hacer una due diligence del Venture Capital. Es importante que sepas qué tal es este Venture Capital. Y no lo preguntes solo a las startups exitosas. Pregúntalo a los que van regular. Porque un Venture Capital es fácil que se porte bien cuando la startup va como un tiro, pero los Venture Capital se pueden portar de formas muy distintas cuando la startup no va tan bien. Pregúntalo. Y además, con esta introducción que has conseguido con ese fundador, conseguirás fácilmente que si le gusta también tu proyecto y tu idea, le vaya al Venture Capital y le diga, hey, tengo un compañero, tengo un conocido que está montando una startup, que está ya en un nivel de inversión en el cual tú tienes sentido y te lo presento. Esto hará que este Venture Capital te preste toda la atención, porque ¿qué es lo que quieren sentir los Venture Capital? O los inversores en general, quieren sentir que tienen una oportunidad delante de ellos que no se pueden dejar escapar. Si ellos reciben un email frío estándar, lo que están pensando es, esta persona está mandando mails a todo Dios. Entonces, ¿por qué lo voy a mirar yo? Seguramente si invierto es porque otros ya le han dicho que no. En cambio, si tiene una introducción de un fundador, es probable que piense, ostras, a lo mejor es una buena oportunidad, a lo mejor soy el primero al que le presenta este proyecto y es posible que sea una oportunidad realmente buena. Voy a analizarla a fondo. ¿Qué tienes que hacer si no consigues esta introducción por parte de un fundador o de otro inversor? Entonces tienes que currártelo aún más. Nuevamente es importante que le expliques por qué le has elegido a él. Tiene que sentirse que tú realmente quieres con él y que es la primera opción que estás buscando. Para eso tienes que formarte, tienes que ver cuál es su portfolio, cuál es su tesis de inversión. Explícale que para ti, en este estadio de startup en el que estás, quieres realmente a él como tu partner. Y que lo has buscado y que los motivos son este y este y este, y entonces conseguirás, aunque sea una entrada fría, conseguirás que él vea, uno, que te lo has currado, lo cual ya es un buen indicador, y dos, que posiblemente está teniendo una opción, una oportunidad que aún no está muy sobada por el mercado. En el mundo ideal, contactarías con el Venture Capital que te gusta, que crees que el proyecto le encaja, te diría que sí, seríais felices y comeríais perdices. La realidad es que todas las startups tenemos que ir a muchísimos Venture Capitals, tenemos que hacer un montón de presentaciones y tenemos un montón de noes. Y con el tiempo vas aprendiendo que todo lo que no es un sí, todo lo que no es un estoy dentro, invierto y te envío la LOI, la Letter of Intent, todo lo que no sea eso es un no. Luego os dejaré un enlace donde se explican ejemplos de mentiras de inversores que ya sea por no hacerte daño o para no perder tiempo, te dicen cosas que no es un no claro, pero que en verdad es un no. He querido aquí añadir un documento que elaboró Point9, es un Venture Capital muy especializado en Marketplace y en SaaS, y lo hizo de una forma muy graciosa, lo hizo dentro de una servilleta, apuntando los factores críticos importantes relacionados con una ronda de inversión con un Venture Capital. Como podéis ver en esta servilleta, indica cuáles son los requisitos, cuál es la valoración, cuál es el dinero que debería buscar una startup en cada uno de los diferentes estadios y qué es lo que ellos buscan en esa startup. Os dejaré el link por aquí abajo para que lo podáis consultar. Hay una servilleta para Marketplace del 2018 y hay una servilleta para SaaS del 2019. Ambas súper interesantes y súper recomendables. Vamos ahora al punto que he dejado aquí con este interrogante para abordar todas aquellas dudas, cuestiones que es importante que conozcas cuando vayas a afrontar una ronda de inversión. Vamos a comenzar con el pacto de socios. El pacto de socios, seguro que en cuanto vayas a hacer tu primera inversión mínimamente profesionalizada, digamos con los Business Angels, te lo van a exigir. Pero no te esperes a esa ronda para hacer el pacto de socios. En la propia fundación de la empresa, con tus cofundadores, cuando aún no hay dinero de nadie externo, yo te recomiendo crear ese pacto de socios. Ese pacto de socios regulará un montón de cosas que es muy importante que tengas reguladas,
por si hay, por ejemplo, conflictos entre cofundadores, cómo se procederá cuando haya el exit de la empresa, etc. Vamos a ver esto un poquito más en detalle. Y vamos a ver dos aspectos importantes del pacto de socios. Serán importantes siempre que el objetivo de tu startup sea buscar el éxito, es decir, sea al cabo de 5, 7 años, 10 años, vender la empresa o llevarla a bolsa. Si tu objetivo como emprendedor es crear una empresa que nunca se venda, que nunca saldrá a bolsa, no estamos hablando de una startup financiable por este proceso de inversores que yo estoy hablando. Es decir, a lo mejor sí que es financiable por la primera parte, por amigos, por familia, etc. Pero no es financiable por business angels ni por venture capitals. Ellos sí o sí necesitarán que haya una posibilidad de exit. Y a lo mejor conseguirán el exit con una ronda futura. Luego lo veremos lo que es un cash in, un cash out, etc. Pero sí que es probable que te pidan cuál es tu estrategia de salida o que vean que hay opciones de salida. Entonces, si uno de los objetivos claros de esta startup es algún día venderse, tiene que quedar muy claramente regulado cómo será el procedimiento en el caso de que haya una oferta para vender la empresa. Y al respecto de esto, y dentro del pacto de socios, hay estos dos elementos, el dracalón y el tacalón. El dracalón es el derecho de arrastre, el derecho de arrastrar a alguien en una venta. Y el tacalón es el derecho de acompañamiento, es decir, que si hay una venta y algunos van a vender, que yo tenga derecho a acompañarlos. Vamos a verlo un poquito más a fondo. El dracalón, como he dicho, es el derecho de arrastre. Imagínate que hay un grupo de inversores que encuentran un comprador que hace una oferta muy atractiva por la empresa. Y el comprador dice, vale, pero yo quiero comprar el 100% de la empresa, no quiero el 95% de la empresa porque eso a futuro me puede dar problemas. Lo que no quiere ninguno de los inversores es que un inversor con un 5% de la empresa, con el porcentaje que sea, te pueda bloquear esa venta, bloquearla porque el comprador diga o compro 100% o no compro nada, y que por culpa de un inversor que no quiere vender o que quiere aprovechar para hacer chantaje y para pedir más dinero del que toca, te bloquee esa venta. Entonces, este derecho de arrastre le da el derecho a la mayoría de inversores que quieren vender la empresa a arrastrar a algún socio minoritario que no quiera vender. Es decir, le obligarán a vender aunque él no quiera. El siguiente es el tacalón. El tacalón es un poquito al contrario, pero con el mismo objetivo de facilitar la venta. Imagínate que un grupo de inversores encuentra un comprador y ese comprador está de acuerdo con comprar el 80% de la empresa, que es el porcentaje que tienen estos inversores. El tacalón lo que te dará como inversor es el derecho a acompañarles en esa venta, es decir, que con esa venta que tienen acordada, tú también puedas ir allí a vender tu participación. Y el comprador tiene dos opciones. Una sería aumentar el importe, aumentar las acciones que compra y por lo tanto el dinero que tiene que desembolsar. La otra opción que tiene el comprador es decir, no, yo el dinero que quiero poner es el mismo, con lo cual se prorratearía el porcentaje de acciones que cada uno de los inversores venderían. Pero es importante que haya ese tacalón, porque tú como inversor a lo mejor has entrado por los fundadores o has entrado porque ha entrado un venture capital muy importante que te da confianza. Tú lo que quieres es que si ellos venden, tú también puedas vender, no te quieres quedar solo en esa empresa. Vamos al siguiente concepto o a los siguientes conceptos. Cliff, vesting sobre acciones o sobre stock options. ¿Esto qué es? Básicamente significa... Vamos al siguiente de los conceptos. Cliff o vesting sobre acciones o stock options. Es muy habitual que los inversores cuando invierten en una startup inviertan en buena parte por los fundadores. Es decir, si no hubieran esos fundadores, solo por la startup sin ellos no invertirían. Y lo que no quieren esos inversores es que entren y al día siguiente los fundadores o alguno de los fundadores se vaya. Incluso esto también te pasa a ti como cofundador en la fase inicial. Tú no quieres que 3 cofundadores montemos la empresa, repartamos la empresa y al cabo de un día uno de los cofundadores se vaya, deje de trabajar pero siga teniendo el porcentaje de la empresa que hayáis pactado. Entonces es muy importante regular este tipo de cosas. Básicamente, ¿qué es? Significa que a lo largo de los próximos 1, 2, 3, 4, 5 años,
tú vas a ir ganándote esas acciones, ¿vale? Es decir, por ejemplo, yo soy un cofundador y tendré el 25% de esta empresa, pero voy a estar 3 años ganándome ese 25%. Si me voy el segundo año, yo no tendré ese 25%, tendré la parte proporcional. Y aquí entra el cliff. ¿Qué pasa si me voy al cabo de 2 semanas de haber fundado? ¿Tenemos que hacer la regla de 3 y que me toquen 3 acciones? No. El cliff dice si como mínimo no estás lo que se pacte, normalmente un año, si como mínimo no estás un año, no tendrás nada. A mi entender, cuando hablamos de las acciones de la empresa, tiene sentido el cliff solo en la fase inicial, en la fase que pactas con tus cofundadores. En fases de rondas de inversión posteriores tiene sentido el vesting, pero no tiene sentido el cliff, ¿vale? Si estamos hablando ya no de las acciones de la empresa, sino de que los inversores quieren incentivar de una forma extra a los fundadores o a empleados, no solo a fundadores, a empleados clave que quieres contratar o que quieres retener y se quieren dar stock options, también es muy habitual que se fije no solo el vesting, que es el tiempo en el que te ganarás esas stock options, sino también un cliff, un tiempo mínimo de permanencia para tener derecho a esto. Otros conceptos muy importantes son cómo vas a fijar la valoración de la empresa. Excepto en la fase inicial de constitución, que he dicho que más que una valoración hablas de un reparto de la empresa, en las fases posteriores hablarás de una valoración de la empresa. Es decir, a lo mejor en una fase con Family, Friends and Fools dirás que tu empresa vale, me lo invento, 200.000 euros. En una fase con Business Angels dirás que tu empresa vale $500.000 o 1.000.000 de euros. Y en una fase con Venture Capitals dirás que tu empresa vale 1.000.000 de euros, 2, 5 millones de euros. Entonces, ¿cómo se determina esta valoración? Primero, es importante definir que normalmente en las empresas muy establecidas, las valoraciones o uno de los métodos más habituales de hacer una valoración de una empresa es el descuento de flujos de caja. Básicamente es proyectar todos los flujos de caja que va a generar esta empresa, actualizarlos a fecha de hoy y ese es el valor de la empresa. En una startup esto es totalmente imposible porque hay tanta incertidumbre que no puedes asignar flujos de caja concretos a periodos futuros y entonces no te daría nada razonable, te daría algo con una volatilidad bestial. Entonces las opciones son la más habitual, el multiplicador, es decir, habrá un ratio, un número que se multiplicará por una variable de la empresa y eso te dará la valoración. En Marketplace lo habitual es hablar de un múltiplo sobre el GMV, sobre el valor total intermediado del Marketplace. Se puede hablar de múltiplos de 0,5, de 1, de 2, de 3. Ese múltiplo es el que dependerá de tu estadio, de si eres líder o no, etc. Pero ese múltiplo de 1, 2, 3 es el que se multiplicará por el valor intermediado que has conseguido en los últimos 12 meses y te dará la valoración. En un SaaS es más habitual que ese multiplicador se aplique sobre las ventas anuales, el ARR. Y entonces se aplicará ese múltiplo que también lo podréis ver en la servilleta esa de Point9 para SaaS, que también pondré el link, y es el que te dará la valoración sobre la empresa. Otra metodología que se usa si aún no estás en fase de ventas y ese multiplicador no se puede aplicar sobre las ventas es decir, vale, con estas proyecciones que considero razonables, yo creo que voy a tener este volumen de ventas en 5 en 10 años. Digamos 5 o 7 mejor, que es el parámetro con el que trabajan los Business Angels y los Venture Capitals. En 5 o 7 años yo creo que puedo estar en este volumen de ventas o en este volumen de GMV. En ese número es el que le aplicas el multiplicador. Eso te dará la valoración dentro de 5 o 7 años de la startup y tienes que traerlo a fecha de hoy. Como hemos dicho antes, lo que buscan, por ejemplo, los Venture Capitals es multiplicar por 10, con lo cual una aproximación relativamente fácil pero próxima que puedes hacer es sobre esas ventas de dentro de 5 o 7 años. Le aplicas el multiplicador, tienes la valoración dentro de 5 o 7 años. Lo divides entre 10 y tienes algo que puede ser una valoración razonable a fecha de hoy. Finalmente, hay una frase que me gusta mucho que es que solo un necio confunde valor con precio. Y al final, la valoración de la startup también se determina por oferta
y demanda. Al final tú irás a un foro de inversión, por ejemplo, con los Business Angel, o estarás compitiendo con los Venture Capital con muchas otras startups. Si pones una valoración muy alta, puedes decir, qué bien, me diluyo menos. Ahora entraremos en qué significa la dilución versus la valoración. Puedes decir, qué bien, he conseguido una valoración muy alta. Pero a lo mejor hay startups con una valoración más baja que están más avanzadas que tú o que son más atractivas que tú, con lo cual al final se acabará componiendo por este acuerdo de oferta y demanda. Vamos a ver ahora todo esto que estaba justo hablando ahora. ¿Qué son las valoraciones pre-money? ¿Cómo afecta el tamaño de la ronda? ¿Y qué son las valoraciones post-money? Básicamente la valoración pre-money es la valoración que tú dices que tiene la startup justo antes de hacer la ronda. Si a esto le sumamos el dinero que te llegará por la ronda de inversión, nos da la valoración post-money. Esta es la valoración que tendrá la startup después de haber hecho la ronda de inversión. Personalmente, creo que esto no tiene mucho sentido, porque un factor importante en la valoración de una startup es el riesgo de quiebra. Y obviamente en el momento en que te entra dinero, ese riesgo de quiebra se reduce, como mínimo temporalmente, pero eso no se tiene en cuenta. Aquí lo hacemos muy fácil. Valoración pre-money más ronda igual a valoración post-money. Esa valoración post-money es la que se tomará en cuenta para saber qué participación tendrá cada accionista. Es decir, vamos a poner un ejemplo sencillo. Valoración pre-money 8 millones, 2 millones de ronda, valoración post-money 10 millones. ¿Cuánta participación tendrá el inversor que ha puesto los 2 millones? Un 20%. ¿Por qué? Porque es los 2 millones entre los 10 millones. Ese 20% también es lo que se conoce como la dilución que tendrás tú o que tendréis los socios actuales previos a la ronda. Todos se diluirán en un 20%. Si tú tienes un 10% de esa empresa, después de la ronda tendrás un 8%. Para saber la participación que tendrán los socios actuales después de la ronda, simplemente tienes que dividir la valoración pre-money entre la valoración post-money. Vamos ahora a hablar de cláusulas habituales que los Venture Capitals incorporan cuando hacen una ronda de inversión. Esto no significa que un Business Angel no la ponga o no intente ponerla, ni tampoco significa que un Venture Capital sí o sí tenga que ponerla. Pero sí que es habitual que en rondas con Venture Capitals ya se comiencen a incorporar. Obviamente, si tú consigues tener dos inversores interesados en tu ronda, tienes la capacidad de poder negociar con ellos y, por ejemplo, en lugar de luchar por una valoración más alta, luchar por eliminar alguna de estas cláusulas. Vamos a ver la primera de ellas, que es la Liquidation Preference. Y en este caso vamos a hablar de la más sencilla, más justa de las variantes que pueden haber. La Liquidation Preference o liquidación preferente, la no participativa, que es este caso concreto que digo que es más justo dentro de lo que cabe, lo que viene a decir es que el inversor, antes de irse con pérdidas, tiene derecho a recuperar su inversión. Es decir, vamos a poner el ejemplo de antes, una ronda de inversión con una valoración pre-money de 8, que el inversor pone 2 millones de euros y la valoración post-money es de 10 millones de euros. Y el inversor se ha quedado con el 20% de la empresa. ¿Qué pasa si al cabo de un año la empresa se vende por 5 millones de euros? El inversor tendría el 20% de esos 5 millones de euros, le tocaría 1 millón de euros, con lo cual habría perdido el 50% de su inversión. Si él tiene la cláusula de Liquidation Preference, lo que dice es que antes de distribuir el dinero entre todos los socios y los fundadores, él tiene derecho a elegir entre la parte que le toca, la parte de su porcentaje de la empresa por el dinero que ofrecen por la empresa, o el dinero que él invirtió. En este caso, que la valoración ha bajado, él decidiría quedarse con los 2 millones. Por lo tanto, de los 5 millones que está ofreciendo el comprador, él se quedaría 2 millones de euros y el resto de socios anteriores a esa ronda y los fundadores se repartirían los 3 millones restantes. Este, como digo, es el ejemplo de no participativo. Hay el ejemplo participativo donde él se llevaría sus 2 millones y además de los 3 millones, él participaría con su porcentaje de participación en la empresa. También hay Liquidation Preference por 2, por 3, que significa que él recupera su inversión multiplicada esas 2 veces, 3 veces antes de que ningún otro inversor o fundador vea ni un euro. Esto
En el caso de la liquidation preference no participativa, creo que puede tener un cierto sentido, es decir, de los 5 millones, los 2 millones son los últimos que te pusieron. Pero tienes que ser muy consciente de eso, que eso puede tener un impacto enorme en tu salida final. Pongamos un ejemplo un poco más drástico. La empresa se vende por 2 millones de euros y tú como fundador tienes el 20% de esa empresa. Si no hay liquidation preference, tú tienes el 20% de los 2 millones de euros, te vas con 400.000 euros. No te hace rico, pero no está mal. En cambio, si hay liquidation preference, con este ejemplo que estamos haciendo, esos 2 millones irían íntegramente al venture capital y tú como fundador no te habrías llevado ni un euro. Otra cláusula que es habitual que puedan incorporar los venture capitals es la anti-dilution. Básicamente lo que dice la anti-dilution es, si tú haces una ronda posterior a una valoración inferior a la de esta ronda, yo como venture capital no me diluiré. ¿Cuál es el sentido de esto? Básicamente su argumento es, hay mucha simetría de la información, tú tienes más información y más control de la empresa que yo, lo que no quiero es que hagas una ronda a 10 millones de euros y al día siguiente hagas otra ronda a 3 millones de euros y yo me diluya. Aquí nuevamente hay diferentes variantes. Hay un anti-dilution más suave, que básicamente lo que dice es que ese venture capital en esa ronda posterior no se diluiría, y hay variantes más agresivas que lo que hacen es que ese venture capital incluso incrementará su participación porque se contaría como si el dinero que ha puesto se calcula a la nueva valoración más baja y no a la valoración de cuando él entró. Vamos al siguiente apartado, Phantom Shares. En Estados Unidos es muy habitual fichar a gente realmente crack o incentivar a personal que es muy bueno con stock options. En España, la fiscalidad, la tributación de las stock options es tremendamente horrible. Hace que la persona tenga que pagar incluso antes de que cobre. Es decir, no solo que pague un impuesto muy alto, es que tiene que pagarlo cuando a lo mejor al final la empresa no acaba de ir bien. Entonces, en España lo que se usa son las habitualmente, lo que se usa son las Phantom Shares. Básicamente es un derecho económico a recibir un bono que va ligado al mismo resultado que hubiera tenido con stock options. Es decir, seguirá siendo un porcentaje de la revalorización de la empresa, pero no en forma de acciones. Él nunca recibirá acciones ni tendrá derechos políticos. Simplemente es un bono económico, que fiscalmente también es horrible, tiene que pagar un impuesto mucho más alto que el de las acciones, pero al menos solo lo pagará en el momento en que él cobre. Finalmente, hablemos mínimamente del cash in, cash out. Generalmente en todas las rondas o en todas las rondas tal y como las he presentado, yo estaba hablando de cash in, es decir, que hay un inversor que viene y pone dinero para la empresa, para que la empresa crezca. A veces se puede negociar, especialmente si hay sobredemanda, hay muchos inversores que quieren poner más dinero del que la empresa necesita, que se pueda ofrecer un cash out. ¿Qué significa? Que se ofrece a si alguno de los inversores anteriores o incluso en una pequeña parte a los fundadores quieren vender algo de esas acciones, como hay inversores que quieren entrar a esa valoración, les ofrecen poderles comprar las acciones. Es una manera para un fundador, por ejemplo, de poder tener ya una vida un poquito más desahogada, porque normalmente en este mundo de las startups cobras mucho menos de lo que cobrabas en tu mundo corporativo, puedes tener una vida más desahogada, te da más tranquilidad y también puede ser un punto positivo para alinear intereses. Imaginemos que la startup ya vale 100 millones de euros y que tú como fundador tienes el 20%, tienes 20 millones de euros en papel, teóricos, pero no tienes nada. Entonces, ¿cuáles serían tus incentivos? Hacer que el riesgo de la empresa se minimice para que tú a lo mejor te lleves 20 millones, a lo mejor sean 18, a lo mejor sean 22, pero no quieres asumir un riesgo enorme que puede hacer que te lleves 200 millones de euros o que te lleves cero. Entonces, con un cash out se puede conseguir que el emprendedor, por ejemplo, ya tenga la vida solucionada y que acepte dirigir la empresa con el nivel de riesgo que el Venture Capital exige. Porque, como decía, el Venture Capital lo que quiere es que la valoración de la empresa mínimo se multiplique por 10. Y eso implica asumir riesgos. Espero que os haya gustado este vídeo donde he pasado por todas las diferentes rondas por las que puede pasar una startup. Recordar que ninguna de ellas tiene por qué ser necesaria, por supuesto no todas, pero si puedes hacer una startup sin inversión, donde los únicos reales inversores sean los clientes que están poniendo dinero comprando tu producto, mucho mejor, pero si tienes que pasar por estas rondas de inversión,
Creo que esta sesión te puede haber ido bien, te puede haber ayudado a afrontarlas con un poquito más de conocimiento y de confianza. Mi idea es seguir haciendo algunos vídeos más para compartir lo que he ido aprendiendo en estos 7 años en Nautal. Por favor, ponerme en los comentarios de qué os gustaría que hablara, ya sea de cada una de estas rondas hacer un monográfico para entrar un poquito más a fondo o hablando de otras cosas relativas a las startups y a cómo un CEO vive una startup. Y al suscribiros tendréis la notificación si le dais a la campanilla para que os avise en cuanto publique nuevos vídeos. Y finalmente, como os he dicho al principio que habría una sorpresa final, os dejaré un enlace de un inversor que él mismo se desnuda o desnuda a los demás inversores y dice cuáles son las mentiras habituales de los inversores. Son unos vídeos que realmente tienen muy pocas reproducciones, con lo cual probablemente no lo has visto, pero creo que son muy interesantes. Hasta la próxima.